Ecuador no para. Como siempre, amigos, amigas de Ecuador no para, Agencia Andes, bienvenidos a nuestro espacio. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema de mucho interés. A propósito, estamos a pocas semanas de que el gobierno del presidente Correa termine sus funciones y asuma las funciones el gobierno del presidente electo Lenín Moreno. El gobierno nacional, a través de un decreto ejecutivo firmado en el mes de enero, decretó una etapa de transición y para eso se formó un equipo que recolecta la información y entregará al siguiente gobierno electo. Y quien está al frente de todo esto es Sandra Naranjo, ella es la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Sandra, bienvenida a nuestro espacio. ¿Cuál es el sentido, el propósito de este decreto y de este proceso de transición que firmó el presidente Correa hace algunos meses? Bueno, Marco Antonio, muchas gracias. Quizás contarles que un poco el objetivo era poder hacer una transición ordenada, poder entregar el país de la forma que a nosotros nos hubiese gustado recibirla, y por eso a partir del mes de octubre del año pasado nosotros empezamos a trabajar, a investigar cómo se hacía el proceso de transición en otros países. El Ecuador, desde que regresó a la democracia, no ha tenido un proceso institucionalizado de transición. Entonces empezamos revisando, por ejemplo, países como Estados Unidos, Canadá, Perú, que Brasil, tienen experiencia en este tipo de procesos. Justamente, y pedimos asistencia técnica al BID y ahí nos enviaron un experto canadiense. Canadá es uno de los países que más institucionalizado lo tiene en la región y tuvimos un taller de 3 días con el equipo de Semplades, un poco identificando cómo iba a ser la transición en el Ecuador, qué cosas aplicaban para nuestro país, a lo mejor qué cosas no necesariamente eran compatibles con nuestro modelo de desarrollo, con la forma en la que funciona el Ejecutivo. Y a partir de eso ya se prepararon los formatos y demás para iniciar el proceso. ¿Cuáles son los puntos claves que contiene justamente esta etapa que estamos viviendo? Bueno, el proceso de transición normalmente se divide en 3 etapas. La primera, que es el de generar la información, que eso ya lo hicimos. Luego, una vez que el presidente electo conforme su equipo de transición, iniciará ya la transición como tal formalmente. Es decir, la entrega de la información. La entrega de la información, la reunión con los equipos técnicos seguramente para intercambiar experiencias, porque si bien el informe trata de resumir y de entregar toda la información, no es lo mismo que interactuar, y termina con la posesión del presidente electo el día 24 de mayo. ¿Qué se va a entregar de parte del actual gobierno al gobierno electo? Ya, hemos compilado la información en 3 libros. El primero, que es el libro de gobierno, que trata de dar una visión macro de temas estratégicos de la función ejecutiva. Ahí está, por ejemplo, el resumen de los 10 años, de estos 10 años, cuáles han sido los logros, cuáles son los retos que aún quedan pendientes. Hay un análisis también del ciclo presupuestario, del ciclo de planificación. Este resumen por sectores, por ministerios. Este primero, que es el de gobierno, es macro, es de toda la información. Entonces es un resumen y está pensado, los libros no son muy grandes y están pensados en que sean un resumen ejecutivo para que el presidente electo los pueda leer y que en función de lo que él desee profundicen los temas. Por eso los anexos son varios y de hecho los estamos entregando en CDs porque son muchísimas hojas. Entonces en este de gobierno también está incluido, por ejemplo, la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo. Hemos hecho un capítulo especial para la institucionalidad del Estado. Nos pareció importante que el siguiente gobierno vea por qué hicimos lo que hicimos en cuanto a la institucionalidad estatal, cómo se crearon las categorías de ministerio, de secretaría, cuándo es una agencia de regulación y control, los ministerios coordinadores, cómo está el organigrama actualmente, cómo era el organigrama antes. Y lo que yo siempre digo es importante entender lo que se ha hecho, incluso si se desea cambiar o mejorar o por ahí adaptarlo, es claro entender de dónde venimos. Entonces, y además hay una sección con todo lo que es potestad y obligación del presidente de la República, qué es lo que establece la Constitución, las leyes, cuáles son sus atribuciones, cuáles son aquellos cargos que el presidente debe nombrar, porque si bien hay algunos que son más evidentes, no sé, por ejemplo, los ministros, también tiene que nombrar a gobernadores, embajadores, a los encargados de las empresas públicas, que son por nombrar potestad algunos. directa del presidente de la Así es, República. entonces hemos resumido eso también porque, claro, cuando uno inicia, no necesariamente tiene todo el espectro de lo que se debe nombrar, entonces la idea es que el presidente tenga toda esa información a la mano. Este es el primer libro.
el de gobierno. El segundo libro es del sectorial. Ahí sí se agrupa en función de los 6 ministerios coordinadores, que es como hemos organizado el Ejecutivo, y se incluye además la información de las 4 secretarías nacionales. ¿Existe información confidencial que ustedes lo incluyen o eso es información que se maneja aparte? Bueno, el manejo de la información se da en función de la información que manejan cada una de las entidades. Gran parte de la información es pública, pero en el caso de que por la particularidad de ciertos sectores, no sé, a lo mejor defensa, haya cierta información que es reservada, eso se entregará al siguiente gobierno con el mismo estatus. El presidente decía que llegó un momento cuando ellos iniciaron su gestión que no sabían realmente de qué personal disponen, cuántos deben contratar, cuáles son los puestos claves. Todo esto va a estar claro para que el nuevo gobierno sepa desde un inicio las cosas que tiene que hacer y no se pare la administración. Bueno, ese es justamente el objetivo, que el siguiente gobierno pueda empezar a operar desde el primer día. El libro sectorial, si bien tiene un resumen de cada uno de los sectores, de los logros, de los retos pendientes, por ejemplo, incluye una sección de los asuntos urgentes durante los primeros 100 días. Puede ser, por ejemplo, que si finanzas tuviese, por poner un ejemplo, que pagar algún bono, al cupón de alguno de los bonos del Estado, debería estar ahí la fecha. Si a lo mejor uno de los programas de educación, por ejemplo, los niños terminan clases precisamente durante la transición de gobierno en la sierra, bueno, ¿cuáles son las acciones que se deben tomar para iniciar el siguiente año con normalidad? Solo por poner algunos ejemplos, si hubiesen algunas compras, obras que tienen que terminarse y que a lo mejor falta concretar el equipamiento, toda esa información de asuntos específicos de los primeros 100 días, están un poco esas alertas para que se pueda continuar. Y el anexo de eso es la información de cada una de las 135 entidades de la función ejecutiva, que a su vez han preparado la información en 3 tomos, llamémoslo así. El primero, que tiene toda la información, un resumen de la gestión. Bueno, qué es lo que se hizo, cuáles son los retos, cuáles son estas acciones en los primeros 100 días ya por cada uno de los ministerios. El segundo, ese es lo que le llamamos la guía del servidor, que análogo a lo que se está entregando para el presidente, entrega el resumen de todas las que son obligaciones de ese ministerio, de ese cargo. Porque así como el presidente tiene que nombrar algunas funciones, el ministro también tiene que nombrar a lo mejor el delegado de una empresa, el miembro de algún directorio, de qué entidades participa ese ministerio, cuáles son sus atribuciones. Y la última parte ya es la parte operativa de, bueno, cómo es el presupuesto, cuántas personas trabajan en ese ministerio, cuál es la nómina, cómo está el plan anual de inversiones, cuáles son los contratos que están en marcha, si a lo mejor hay algún juicio que tenga ese ministerio, toda esa información está recopilada también. Es decir, que el tema de los servidores públicos, el número de servidores que actualmente existen y los que deberían continuar, también está contemplado allí. Por supuesto, cada una de las entidades tiene la información de su institución, pero hay algunas entidades que manejamos la información de toda la función ejecutiva. Entonces el Ministerio de Trabajo entregará el informe de todos los funcionarios públicos que trabajamos en este momento, o bueno, que quedan, digamos, en la función ejecutiva. En este tipo de informes, ¿ustedes entregan solamente la información, los números, las cifras o criterios, es decir, sugerencias que puedan entregar al presidente electo, al gobierno electo? Sí, se ha trabajado en distintos niveles, tanto en el informe de los 10 años hacemos un análisis de cuáles son los retos pendientes, cuáles son esas áreas que a lo mejor se pudo profundizar o se deben institucionalizar mejor. En el informe de cada una de las entidades se hace algo similar y en la evaluación del plan también estamos haciendo las sugerencias de, no sé si a lo mejor un indicador no necesariamente reflejaba lo que queríamos medir o si vimos que había que complementar algún indicador con otros, eso también está incluido. Es indudable que la próxima semana ya el Consejo Nacional Electoral entregará las credenciales al presidente y vicepresidente electo, Lenín Moreno y Jorge Glass, después de haberse agotado ya todas las instancias jurídicas posterior a las elecciones. Entonces, ¿ya está definido el cronograma de reuniones, de entrega de la información o todavía está pendiente? Bueno, nosotros tenemos toda la información lista y estamos pendientes de que el presidente electo nombre su equipo de transición y logremos cuadrar agendas para tener una primera reunión en la que van a participar el presidente Correa, el presidente electo, sus equipos de transición y ese será el inicio formal. Y a partir de eso ya empezarán los distintos equipos de trabajo a entregar en más detalle en función incluso de las prioridades del siguiente gobierno, de su plan de gobierno, de aquello
que les interese o que les preocupe más o a lo que quisieran poner mayor atención. ¿Ha sido difícil recopilar toda la información o en base ya a la estructura que maneja el gobierno fue un poco más sencillo? Quizás el principal reto fue el inicial de determinar, bueno, cómo vamos a institucionalizar la transición. Por eso es precisamente que nos asesorábamos viendo la experiencia comparada de otros países. Pero una vez que tuvimos esos formatos claros, más bien aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los equipos de los ministerios, a los ministros, al equipo de Semplades, que han estado trabajando permanentemente para consolidar toda esta información. Y creo que se ha hecho un esfuerzo inédito en la historia y nosotros aspiramos que de la misma forma que entregamos, el siguiente gobierno lo haga y se vuelva una tradición en el Ecuador. Y como incluso mencionaba el presidente, que no sea solo un tema de voluntad, sino que sea una obligación, porque así debe ser, del gobierno saliente, como una especie de rendición de cuentas a la ciudadanía y por el bien del país continuar. Y ahí quizás, Marco Antonio, yo quisiera destacar algo, que nosotros anunciamos el proceso de transición, incluso sin saber quién iba a ser el ganador. Para nosotros era muy importante que el siguiente gobierno empiece a funcionar independientemente de quién sea, y por eso nosotros estábamos listos sin importar quién haya sido el ganador. Respecto a la información del terremoto, que es una información que entiendo se lo considera aparte porque es un tema específico, además muy especial, ¿cómo lo manejan esto? ¿Está contemplado dentro del plan general o tiene alguna estructura diferente? Bueno, en el caso de todo lo que tiene que ver con el terremoto hay un capítulo especial en el informe de rendición de cuentas de los 10 años. Si hubiesen temas específicos se incluyeron dentro de cada entidad. Y bueno, en este caso en particular ya tenemos la ventaja de que los equipos han sido ratificados y sin duda alguna eso facilitará la continuidad de la reconstrucción que, como siempre dijimos, debe ser una política de Estado y no solamente de gobierno. El gobierno nacional con esto, ¿qué pretende demostrar con este equipo de transición y con la entrega diferente que se lo va a hacer en esta vez de información al nuevo gobierno? Bueno, creo que durante estos 10 años una de nuestras preocupaciones fue precisamente fortalecer la capacidad del Estado para que pueda responder y servir a los ciudadanos. Parte de institucionalizar y de fortalecerlo es precisamente el poder que haya continuidad. Yo veo el desarrollo como una escalera. Entonces, si nosotros llegamos hasta un nivel, el siguiente no tiene que volver a hacerlo, tiene que continuar desde donde estamos. Evidentemente, siempre hay oportunidades de mejora, un cambio de gobierno quizás brinda esa oportunidad de reflexionar de lo que se hizo, de quizás hacer algunos cambios, pero sin duda alguna el poder contar con la información, el poder saber dónde está, tener institucionalizado, tener planes, una visión de largo plazo, es en beneficio del país. ¿Cómo le entrega el presidente Correa el gobierno al presidente electo Lenín Moreno en líneas generales? Bueno, yo creo que entregamos un país fortalecido, optimista. Creo que se han dado grandes logros, por ejemplo, en el área social, el hecho de que aproximadamente 2 millones de personas hayan salido de la pobreza, el fortalecimiento en áreas que son derechos como la educación, la salud, no solamente por el monto de la inversión o la infraestructura. Yo siempre destaco que no es simplemente incrementar el acceso, sino también la mejora en la calidad. En educación vemos, por ejemplo, que el Ecuador ocupaba en el 2004 de los últimos lugares en las pruebas de la UNESCO. Hoy en día estamos en el promedio de la región, esto comparado con la región, y aspiramos, ¿por qué no?, a ser los mejores de Latinoamérica, del mundo. Algo similar en salud. Nosotros hemos prácticamente duplicado el número de médicos por cada 10.000 habitantes, se ha incrementado sustancialmente la infraestructura, vemos ya resultados de impacto en cuanto a reducción de mortalidad materna, mortalidad infantil, y todo esto en el área social. En el área productiva creo que se han sentado las bases de la competitividad sistémica. Ha habido un esfuerzo importante, por ejemplo, con la inversión en carreteras, en hidroeléctricas, en multipropósitos, que permiten generar las condiciones para el desarrollo del sector privado. Yo hacía la reflexión de que, por ejemplo, ¿cómo podríamos desarrollar industrias intensivas en electricidad cuando teníamos apagones de hasta 6 horas y donde no era continuo? Yo siempre pongo el ejemplo, cuando era pequeña mi papá me decía, esto es un problema para el país. Imagínate, si tú quieres ir a comprar helados, el congelador está dañado, los helados se derriten, o sea, se daña. Entonces, el tener esa garantía de tener fuente hidroeléctrica, de poder
desarrollar ahora sí las industrias intensivas en electricidad, sin duda alguna deja sentadas las bases del desarrollo. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento y enseguida regresaremos con ustedes. Hablaremos de estos 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana y de la gestión y del trabajo de Semplades en medio de este contexto del análisis del gobierno nacional. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, en sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos con ustedes, estamos dialogando con la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Sandra Naranjo, hablando en primera instancia de lo que es este proceso de transición, es decir, la entrega de toda la información que dispone el gobierno actual al gobierno entrante, del presidente Correa al presidente electo Lenín Moreno. Es importante conocer lo que contiene el tercer libro, qué aspectos contiene para entender toda el contexto de la transición. Bueno, el primer libro hablamos que tiene el contenido de gobierno, la información estratégica, el segundo ya es la información sectorial y el tercer libro tiene que ver con el entorno del presidente. Ahí está la información de cómo funciona la presidencia de la República, cuáles son los edificios, las instituciones, cómo está distribuido el personal, cuál es la estructura. Todas las entidades adscritas a la presidencia. Todo lo que tiene que ver con la presidencia de la República, pero también, por ejemplo, cómo funciona la residencia presidencial, el Museo de Carondelet. Recordemos que el presidente Correa, por primera vez en la historia, toma la decisión de que todos aquellos regalos que él recibía queden en el palacio para hacer un museo, porque lo recibía en nombre del pueblo ecuatoriano. Entonces está la lista, el inventario de todos los bienes que se recibieron, cómo está estructurado. Y una de las cosas que aprendimos con este experto canadiense es que nos decía que no son cosas menores, que a veces el saber quién va a tener la llave de la oficina, cómo funciona la residencia en el caso de que el presidente electo decida vivir ahí, son también aspectos importantes y estos se resumen en el tercer libro. Es decir, ya es un tema muy, pero muy específico de la presidencia de la República, todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan con el presidente. Así es, este tiene que ver con el entorno del presidente, cómo funciona el despacho, la agenda, no sé, los distintos equipos que manejan y, como decía, el organigrama de la presidencia como tal. Recordemos que ahí está, por ejemplo, la Secretaría Jurídica, la Secretaría de la Presidencia. Algo interesante que se hizo en este gobierno es establecer una política de dar respuesta a los ciudadanos que se dirigían al presidente. Entonces se creó todo un equipo y una metodología para responder eso. Es interesante que el presidente electo conozca cómo funciona para que si lo considera pertinente puedan continuar con eso. ¿Cuánto cambió el despacho presidencial desde el inicio del gobierno en el 2007 hasta ahora que termina en el 2017?
Bueno, sin duda alguna muchísimo. Creo que la experiencia en el ejercicio de las funciones, el ver las necesidades, la dinámica de trabajo también, porque cada vez se necesitan más cosas, más rápido, uno tiene que estar listo para trabajar desde donde sea. El despacho móvil que se le llamaba, que es, no importa dónde estés, tienes que ser capaz de responder con todo lo que necesita el presidente. Entonces ese es un poco el objetivo de poder transmitir esos conocimientos, esa experiencia que se adquirió durante este tiempo, que sin duda alguna será una base importante para que el siguiente gobierno, adaptando a sus necesidades, a sus prioridades, a como les guste. Asumir la dinámica. Exacto, la propia dinámica de trabajo que ellos van a adquirir, pero también ya tienen una base, no están empezando de cero. Es decir, con esto no habrá ningún pretexto de que algún momento se paralice la administración hasta conocer, hasta estudiar, hasta analizar lo que le deje el gobierno. Bueno, ese es justamente el objetivo, porque finalmente si eso llegara a suceder es en detrimento de los ciudadanos del país y nuestro objetivo el objetivo común es que el Ecuador esté bien, que los ciudadanos estén bien, que no se paren los servicios y este es un tiempo valioso hasta el 24 de mayo, que el presidente electo, sus equipos puedan sentarse, revisar, profundizar los temas sin tener que estar en el día a día del ministerio hasta que ya asuman funciones oficialmente. ¿Cuántas reuniones tienen previsto aproximadamente tanto los presidentes como los equipos de trabajo técnico para ya conocer en plenitud la información? Bueno, seguramente esa será una de los aspectos que se definan en esta primera reunión, pero seguramente serán varias por la dinámica de la información, por todo lo complejo de los sistemas y seguramente será en función de los equipos técnicos ya de cada uno de los ministerios para poder entregar todo de la mejor manera. ¿Hay una fecha para la primera reunión? En principio estaría para la siguiente semana, estamos en espera de la respuesta del presidente electo y a partir de eso será un trabajo muy intenso hasta el 24 de mayo, donde ya asuma funciones oficialmente. ¿Cómo sería la primera reunión? La primera reunión va a ser con el presidente Correa, el presidente electo, los equipos de transición y un poco el objetivo es darles un resumen de qué es lo que contienen los libros, que sepan exactamente qué tiene cada una de las secciones, quizás mostrarles incluso ejemplos de algunos ministerios. Con eso se les entregará toda la información y creo que la idea es darles un panorama general para que ellos también identifiquen aquellas cosas que les interesan más, donde quieren dar más prioridad, donde quisieran profundizar más. Y en función de eso ya organizarán seguramente los equipos. Nosotros estamos prestos a ayudar, a colaborar, a entregar todo como corresponde. Insisto, nuestro objetivo es que puedan empezar a funcionar desde el primer día y que todas aquellas lecciones que nosotros aprendimos con la experiencia en el día a día, las cosas que hicimos bien, las que a lo mejor pudimos mejorar o hacerlas mejor, que les sirva para que por el bien del país lo puedan hacer mejor que nosotros. Esta información incluye obviamente el trabajo de la presidencia, de todo lo que tiene que ver con los ministerios, de las entidades adscritas, pero también el servicio exterior o los trabajos que se realizan en las diferentes provincias del país. Sí, se ha consolidado toda la información de las 135 entidades que forman parte de la función ejecutiva y cada entidad tiene a su vez estos 3 libros que yo les mencionaba. Y a partir de eso, una vez que se definan los equipos, se empezará a intercambiar la información y todo eso, digamos, lo hemos compilado con el objetivo de que sea fácil. Sin duda alguna, ya en la transición de cada uno de los equipos se entrará en muchísimo mayor nivel de detalle de esto que son unos mínimos de información que creímos importante compartir. La SEMPLADES se convirtió en un eje importantísimo, dinamizador del trabajo del Ejecutivo. ¿Qué le deja toda esta experiencia a usted frente a las SEMPLADES y todo lo que se ha logrado en este tiempo? Bueno, ha sido para mí una experiencia muy enriquecedora. Yo estudié Administración Pública porque estoy convencida que cuando uno trabaja en la función ejecutiva y lo hace bien, de manera responsable, de manera técnica, puede beneficiar la vida de mucha gente. Un poco las SEMPLADES para este gobierno fue rescatar la planificación, rescatar esa visión de mediano, de largo plazo del país. Recordemos que en los 10 años anteriores el país había tenido 7 presidentes en 10 años. No terminaron sus periodos de gobierno. Difícilmente había un plan de gobierno ni hablar de una agenda de mediano y largo plazo, de objetivos y políticas de Estado. Ni siquiera de corto plazo. Así es, no terminaban, los periodos eran muy cortos. Entonces creo que un primer granito que marca
y por eso la decisión del presidente de fortalecer la Secretaría de Planificación es tener un Plan Nacional de Desarrollo, tener una hoja de ruta de los primeros 4 años, 2007-2011, que era el periodo inicial, luego se actualizó 2009-2013 y finalmente el Plan Nacional del Buen Vivir del 2013 al 2017. Pero tener esa hoja de ruta, el saber hacia dónde íbamos, cuáles eran los objetivos, el poner metas, indicadores, sin duda alguna marcó la pauta de hacia dónde iba el país. Yo digo, si nosotros en las mañanas que nos levantamos pensamos, bueno, voy a ir a la oficina, dejar a los niños al colegio, dependiendo de las obligaciones de cada uno, dices, bueno, dado que yo vivo aquí, voy a ir hasta allá, ¿cuál es la ruta más rápida? Si a lo mejor hay tráfico, ajusto la ruta y digo, no, mejor me voy por este otro lado. Lo mismo es con el país, necesito saber hacia dónde voy, ir midiendo cómo estoy avanzando, estoy alcanzando o no mis objetivos, está funcionando lo que estoy haciendo, qué es lo que debo corregir. A lo mejor estoy en la estrategia equivocada y un poco tener esa hoja de ruta fue importante. Otro trabajo fue precisamente el fortalecer la institucionalidad estatal. El tener claro, bueno, qué van a hacer los ministerios, qué van a hacer las secretarías, de evitar las duplicidades. La Presidencia de la República tenía, por ejemplo, muchas entidades adscritas que algunas veces duplicaban las labores de los ministerios. Teníamos entidades autónomas que no necesariamente se relacionaban, por ejemplo, con el ente rector de la política. Entonces, todas estas cosas se han ido corrigiendo y sin duda alguna el Ecuador queda con una capacidad estatal mucho mayor, más fuerte, que ha permitido, entre otras cosas, el proveer todos estos servicios de infraestructura durante los 10 años. Se demostró en este tiempo que un Estado fuerte, regulador, es muy importante para el desarrollo del país, aunque se dijo también que es un Estado controlador, que no permitía que el sector privado, por ejemplo, pueda entrar en la dinámica del desarrollo. Yo creo que por el contrario, la inversión que se hizo ha permitido fortalecer también al sector privado. Si nosotros midiéramos como indicador de éxito su nivel de utilidades, por ejemplo, las utilidades del sector privado en general se han triplicado durante los últimos 10 años. Pero el ejemplo que yo les ponía al inicio del crear esa base de la competitividad sistémica con las carreteras, las hidroeléctricas, con un talento humano más capacitado. Todos los jóvenes que han salido becados o que hemos salido becados, sin duda alguna regresan con otras capacidades que permiten incluso generar industrias más complejas, desarrollar productos que a lo mejor solamente estudiando el bachillerato no es lo mismo que estudiar una ingeniería o una biotecnología, por ejemplo. Nos permiten estar en la frontera del conocimiento. Entonces, todas estas han sido elementos para el desarrollo. Yo creo que en esta nueva etapa hay que fortalecer aún más el rol del sector privado, porque la sociedad la construimos juntos, el sector público, el sector privado y la ciudadanía. Por todas las circunstancias económicas que ha vivido el país, la región y el mundo, en definitiva, ¿es posible ya entonces que el Estado no sea el gran inversor, como ha sido en este caso, con la gran obra pública que se ha hecho? Entonces es necesario el concurso de la empresa privada para continuar con el desarrollo del país. Bueno, nosotros ya hemos iniciado. Habían algunas obras que probablemente el sector privado no lo hubiese hecho solo. El generar, por ejemplo, la red de carreteras que hoy en día tenemos, a lo mejor no lo hacía solo el sector privado. Pero hoy en día, dado que ya hay una base, se ha iniciado, por ejemplo, con las alianzas público-privadas. Se ha abierto la oportunidad, por ejemplo, con el Código de la Producción, que entre otras cosas de estabilidad tributaria por 15 años, renovable por 15 años más, que ha traído a varias inversionistas al país. Yo mencioné hace un momento el tema de talento humano. Es uno de los factores de decisión, por ejemplo, para grandes empresas, porque va a ser el activo más importante que tengan para el desarrollo de nuevas industrias, de nueva tecnología. Entonces, sin duda alguna, se ha ido creando. Yo no comparto esto de que no hemos trabajado con el sector privado. Yo misma, siendo ministra de Turismo, tuve una experiencia muy linda trabajando con ellos. Nosotros teníamos una mesa de la industria, nos reuníamos cada 3 meses, y escucharlos, por ejemplo, ayudaba muchísimo a retroalimentar la política pública, a ver lo que a lo mejor nosotros hacíamos, cómo complementaba su trabajo, cómo ir creciendo en conjunto. Y yo creo que eso se debe profundizar aún más y seguir, como repito, construyendo juntos un mejor país. ¿Cuánto se avanzó en la descentralización del Estado durante este tiempo? Bueno, en términos de la descentralización, ahí el país ha tenido logros muy importantes, empezando porque se han descentralizado todas las competencias que establecía la Constitución. Entre ellas, por ejemplo, tránsito, riego, vialidad.
el tema de turismo, toda la parte productiva, los bienes culturales. Entonces, sin duda alguna, vemos ya resultados positivos. Fue una transición, fue una descentralización ordenada esta vez, con muy claramente establecidas las competencias, con los recursos necesarios. Y eso ha permitido también fortalecer la presencia del Estado en el territorio, no solamente la presencia del gobierno central, sino también de los gobiernos locales. ¿Cómo le ha dejado a Sandra Naranjo esta experiencia en la función pública? Primero como asistente de despacho del presidente de la República, como ministra de Turismo, como secretaria nacional de Desarrollo, como vicepresidenta encargada. ¿Cómo le ha dejado esta experiencia durante todo este tiempo? Bueno, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa, muy gratificante, sin duda alguna con muchísimo trabajo. Han sido varias horas, pero el poder ver en la cara de los niños o de las madres o de los jóvenes que lo que hacemos vale la pena, creo que es de las cosas más reconfortantes que hay. Me voy con esa satisfacción de haber puesto un granito de arena por construir un mejor país y convencida de que el Ecuador lo construimos todos desde donde estemos. Cada uno de nosotros pone su granito de arena para seguir construyendo este país que tanto amamos. Muy gentil por acompañarnos, Sandra. Bueno, muchas gracias también. Hemos conversado con Sandra Naranjo, secretaria nacional de Planificación. Después de la pausa conversaremos con la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, a propósito de un evento internacional que se va a realizar la próxima semana en Quito y un análisis de este sector que también ha sido muy importante para el desarrollo del país. Enseguida estamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. Como anunciamos, estamos con la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, a propósito de que Ecuador será sede de este 20º encuentro, Asamblea Plenaria de Ministros de Justicia de Iberoamérica, que se realiza en la capital ecuatoriana. ¿Por qué se realiza en el Ecuador? ¿Cuáles son los componentes de este encuentro? Alguna información proveniente de este asunto nos va a decir la ministra. Bienvenida a nuestro espacio, ministra. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué Ecuador es la sede de esta 20ª Asamblea Plenaria de Ministros de Justicia? Un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo informar de una noticia tan importante para el Ecuador, tan importante para el sistema de justicia en nuestro país. Por primera ocasión en el Ecuador se va a celebrar una plenaria de Ministros de Justicia de Iberoamérica. Este lunes 24 y 25 de abril, 21 países representados a través de sus ministros de justicia van a reunirse aquí en el Ecuador para justamente verificar los avances en el sistema de justicia, en el sistema penitenciario y proponernos nuevos retos frente a los nuevos años para que permitamos
consolidar esta transformación en el sistema de justicia. Mire, es importantísimo los avances que hemos tenido en el sector justicia y eso ha sido reconocido a nivel internacional. Lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora la CONHIV, que se va a reunir aquí y que justamente coincide también con los 25 años de CONHIV, esta plenaria número 20 de la CONHIV, también han reconocido esos avances, esa transformación del sistema de justicia en el Ecuador. Y no es coincidencia. Ninguna plenaria en ningún otro país ha logrado la concurrencia de tantos ministros. Justamente eso quería preguntar. ¿Cuántos ministros están confirmados? ¿De qué países provienen para el evento de la próxima semana? La CONHIV está conformada por 21 ministros de justicia a nivel iberoamericano, entre ellos obviamente está el Ecuador. De estos 20 países restantes, 13 ministros han confirmado ya su presencia en el Ecuador, además de varios procuradores generales de varias naciones. En ese sentido, nos alegra que se interesen en visitar nuestro país, porque como le decía, no ha habido en otra plenaria, en otro país, que haya llamado la atención tanto a los ministros para poder confluir con tanta asistencia de autoridades del tema de justicia en plenarias parecidas a la de esta. ¿Por qué Ecuador fue considerado la sede? Mire, como usted sabe, al igual que en otros ámbitos, el Ecuador ahora es un referente y en justicia no deja de ser la excepción. En justicia, antes nosotros buscábamos ir a otros países para el tema de cooperación, para el tema de aprender buenas prácticas. Hoy el Ecuador se ha convertido en un referente porque hemos logrado transformar el sistema de justicia y por eso la CONHIV nos había propuesto realizar la plenaria y nosotros gustosos, encantados, orgullosos de recibir a todos nuestros hermanos países aquí en nuestro país para poder mostrar y poder agradecer también el reconocimiento que se hizo a Ecuador por la transformación a nivel penitenciario y también en el sistema judicial. ¿Cuáles son los principales elementos de avance que se analizan en el exterior del cambio y la transformación de la justicia en el Ecuador? Mire, yo creo que podemos resumir los avances en el sistema de justicia en 4 puntos, en 4 ejes. El primero, el tema de infraestructura. Recordamos lo que era antes de una década los complejos judiciales. Hoy el Ecuador cuenta con los complejos judiciales más modernos de la región. Eso sin duda permite atender con dignidad a los usuarios, que se logren concentrar en un solo lugar todos los servicios de justicia. Se han eliminado barreras geográficas, incluso ahora tenemos jueces a nivel nacional en todos los cantones del país. Hemos logrado incluso aumentar el número de jueces a tal punto que hemos sobrepasado la tasa regional del número de jueces. Y eso es muy importante porque, como le digo, hemos garantizado el acceso a justicia. Otro punto importante es tener una carrera judicial. Hoy los jueces no son nombrados a dedo ni por contratos ocasionales. Los jueces son seleccionados por un concurso de méritos y eso obviamente garantiza la transparencia de su desempeño en la función que tienen. Asimismo, que estén capacitados, que estén debidamente capacitados para poder desempeñar esta delicada labor que es impartir justicia en nuestro país. Esto es un cambio muy importante. Todos los jueces en el Ecuador hoy están trabajando después de haber sido seleccionados por un concurso de méritos y oposición. Otro tema muy importante es la legislación nueva que tenemos en nuestro país. Hemos logrado actualizar normas tan importantes como el Código Integral Penal, como el Código General de Procesos, que son herramientas básicas para que podamos hablar de una transformación de la justicia. Mire, un Código Penal que tenía más de 100 años, que obviamente había catalogado delitos que hoy ya no son, como por ejemplo el adulterio. Teníamos que derogarlo, teníamos que actualizarlo y solamente así podemos hablar en el Ecuador de que finalmente hemos logrado un nuevo sistema de justicia y eso forma también parte de la transformación. Y de estos 2 códigos que acaba de mencionar, la adaptación a la legislación ecuatoriana, ¿cómo ha sido? Los resultados, ¿cómo se han dado tanto del COIP como del COGEP, que son elementos claves en este cambio judicial? Lo más importante es que estos cuerpos normativos están ahora conectados y ya están directamente relacionados con la nueva Constitución. Era necesario e indispensable hacer que los nuevos códigos armonicen con la Constitución del 2008.
donde se garantizan derechos, donde se trata a todos en igualdad de condiciones, donde se visibilizan a personas que, por ejemplo, antes no estaban visibilizados como las personas privadas de libertad. Y por eso había que tener un nuevo Código Integral Penal donde las personas privadas de libertad también tengan la posibilidad de acceder a sus derechos, por ejemplo, y un Código General de Procesos donde se unifiquen todos los procesos a nivel de todas las materias, en materia judicial, para que no hayan normas dispersas. Tenemos poco tiempo de funcionamiento de estas normas tan importantes. El Código Penal va a cumplir ya 3 años y hemos tenido resultados muy importantes. Primero, por ejemplo, haber logrado que se elimine la caducidad de la prisión preventiva. Antes hablábamos cerca de 5.000 casos de personas que habían cometido delitos en flagrancia y que habían salido sin un juicio, en la total impunidad, generando inseguridad en nuestro país. ¿Cuánto se ha reducido entonces? Tenemos un índice de menos del 1%. Tenemos que trabajar porque tenemos que lograr que en nuestro país haya 0 casos de caducidad de la prisión preventiva. Como le decía, son menos de 6 o 5 casos que se han reportado este último año, pero arrancamos con 5.000 casos. Estamos trabajando y esas jueces que hicieron que estos casos caduquen han sido sancionados, porque obviamente también se ha establecido un proceso de depuración del sistema, por supuesto, y eso es importantísimo. Por ejemplo, también haber eliminado las audiencias fallidas. Antes habían muchas estrategias, por decirlo así, de evadir el derecho, de evadir la justicia. Entonces se ponían algunos pretextos y las audiencias no se realizaban, caducaban las prisiones preventivas y la justicia se había transformado en una puerta giratoria, donde las personas que cometían delito, incluso como le decía en flagrancia, no eran juzgadas y volvían a las calles a seguir cometiendo delitos. Este trabajo coordinado, tanto del sistema judicial como del sistema de seguridad a través de la Policía Nacional, hoy nos permiten tener, haber reducido los índices de impunidad, tener índices de mejor condición en nuestro país en cuanto a seguridad, incluso en comparación con otros países de la región. ¿Y este Código General de Procesos, qué resultados inmediatos ha dado al país a la adaptación justamente de la legislación? Mire, antes el Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, establecía varios tipos de juicios. Nosotros ahora en el Código General de Procesos se ha logrado establecer 4 tipos de procesos, juicios que antes podían durar 5, 10, 15 años. Hoy están siendo resueltos en 6 meses, en 8 meses. Es decir, los usuarios, los ecuatorianos, las ecuatorianas, hoy podemos decir que existe verdadera justicia, porque cuando la justicia tarda, tampoco podemos hablar de una verdadera justicia. Hoy la justicia llega y llega de forma oportuna. Por eso es importantísimo para nosotros este evento que se va a realizar este día lunes y martes con la presencia de los representantes de 21 países iberoamericanos, donde hablaremos de todos los avances en materia de justicia y sistema penitenciario en el Ecuador y nos plantearemos los nuevos retos en cara a los años que se nos vienen. Este módulo del tema penitenciario también es importante puntualizar y dar más elementos, porque no solamente estamos hablando de la infraestructura, que por el momento es bastante eficiente en el Ecuador, con cárceles o centros de rehabilitación bastante amplios y que brindan garantías incluso a todos los que asisten allá. Pero ¿qué más se ha hecho en este tema, en el tema de calidad y en el tema de formación mismo de quienes son representantes penitenciarios? Mire, la transformación del sistema penitenciario arrancó con la nueva Constitución que nosotros tenemos a partir del 2008. Ahí se establecieron derechos para las personas privadas de libertad y obligaciones también. Eso nos permite que con la infraestructura en la que el Estado ha invertido cerca de $300 millones, hayamos logrado, por ejemplo, bajar el hacinamiento. Solo en condiciones de dignidad, de tratar con dignidad a estas personas que han cometido delito, podemos hablar de rehabilitación. Mire, nosotros creemos que la verdadera rehabilitación social se puede dar cuando existe un trato digno a las personas y cuando hay seguridad. Lastimosamente, antes de nuestro gobierno, el control de las cárceles no estaba en manos del Estado.
estaba en manos de caporales y de algunos funcionarios del sistema. Y claro, dentro de este control que ellos manejaban, ahí se decidía qué privados de libertad tenían derechos y quién no. Rehabilitarse tenía un costo dentro de los centros penitenciarios y nosotros hemos logrado democratizar los derechos de los privados de libertad. Hoy tenemos un sistema de alimentación que permite que todos los privados de libertad coman a la misma hora el mismo tipo de comida. Antes había que pagar para poder acceder a un plato de comida y dependiendo de cuánto pagaba. Privilegios para claro, los que más, y dependiendo de cuánto pagaba, se podía establecer el menú al que se podía acceder dentro de la cárcel. Este tema ¿Pero se ha logrado eliminar todos los privilegios? Sí, hemos trabajado en eso. Como le digo, las condiciones de seguridad nos permiten eliminar privilegios, porque obviamente cuando democratizamos los derechos, cuando tenemos un sistema de alimentación para todo el sistema penitenciario, donde ya no hay diferenciación entre un privado de libertad y otro privado de libertad, donde, por ejemplo, sistemas de seguridad con innovación tecnológica, como cámaras de seguridad, como escáneres, permiten garantizar la seguridad de los centros, también hace que se disminuyan los privilegios dentro de los centros penitenciarios y que los privados de libertad ya no estén pensando en cómo acceder a esos privilegios, sino que más bien se acojan a los procesos de rehabilitación. Hoy por hoy en el Ecuador los privados de libertad estudian incluso. Creemos que la educación es el principal eje de la rehabilitación. Muchas de las personas que están detenidas actualmente y que están sentenciadas tienen 30, 40, 50 años y en muchos casos son analfabetos o en otros, por ejemplo, no han terminado la colegiatura. Hoy, estando privados de libertad, están estudiando y esa es la primera puerta para poder acceder a una libertad digna. ¿Qué porcentaje de los PPLs se han acogido o están estudiando o hacen alguna misión diferente? Cerca de 10.000 privados de libertad están cursando algún tipo de nivel educativo. Un número alto, ¿no? Desde procesos de alfabetización hasta educación superior. Esto a nosotros obviamente nos permite garantizar la rehabilitación, porque una persona que antes no había accedido a la educación, que era analfabeta, ahora va a salir en libertad con un título de bachiller y le va a permitir, por ejemplo, cambiar su aspiración de vida y poder tener esa verdadera segunda oportunidad, más aún con un título universitario. Para eso también hay que cumplir todo un procedimiento de méritos dentro del sistema penitenciario, tener buena conducta dentro del sistema penitenciario, acogerse a los planes de rehabilitación, eso es muy importante. El trabajo también ha sido un eje fundamental para la rehabilitación de los privados de libertad. Las personas privadas de libertad están trabajando para de esa forma aportar a su rehabilitación, pero también a sus familias que están fuera. En muchos casos los privados de libertad eran una carga más para sus familiares y ahora ellos están aportando primero en su rehabilitación porque están aprendiendo nuevos oficios, segundo mantener a sus familias afuera y tercero teniendo un fondo para cuando salgan en libertad y también el fondo que les permite reparar a la víctima a la que le causaron el daño con la infracción cometida. Vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos dialogando con la ministra de Justicia, Lady Zúñiga, a propósito de este evento internacional y a propósito también de una evaluación que se hace al sector de la justicia. El gobierno termina ya, el actual gobierno, en pocas semanas y es importante hacer un recuento de todo lo que se ha avanzado en esta área. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, con sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad.
Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Ecuador no para. Continuamos con la ministra de Justicia, Lady Zúñiga. A propósito, para cerrar este tema de los privados, personas privadas de libertad, ¿cuáles son las experiencias, las anécdotas que usted tiene? Usted ha permanecido durante mucho tiempo visitando esos sitios justamente, y qué reacciones ha tenido de estas personas, cómo se han comportado mirando todo este respaldo del Estado ecuatoriano. Mire, yo ya llevo 3 años en el cargo de ministra de Justicia. Creo que la parte fundamental de nuestro ministerio tiene que ver con el sistema penitenciario, es nuestra razón de ser en el Ministerio de Justicia, y las experiencias han sido gratificantes. A veces podría pensarse que esta función para una mujer podría ser dificultosa, pero no lo es. No lo es. Los privados de libertad, dentro de todo, han sido muy receptivos de esta oportunidad de rehabilitación, porque justamente los gobiernos de turno, los gobiernos que nos antecedieron, jamás les dieron la oportunidad que este gobierno les ha dado, empezando por tratarlos con dignidad. Antes de entrar a una cárcel era entrar a una bodega de seres humanos, donde no había oportunidad de rehabilitarse, donde la única universidad a la que asistían era la Universidad del Delito. Ahora ellos salen con verdaderas oportunidades. Aquellos privados de libertad que aprovechan efectivamente estas oportunidades. Porque hay también de los otros, ¿no? También hay privados de libertad que lastimosamente su nivel de peligrosidad ya no hace que el proceso de rehabilitación sea más largo, que tome más tiempo, pero siempre tienen esa opción de acceder a estos procesos de tratamiento penitenciario. Un eje importante también ha sido poder transformar a quienes trabajan dentro del sistema penitenciario, que son la base fundamental de la rehabilitación. Los agentes de seguridad penitenciaria no solamente se encargan de dar la seguridad en los centros, ellos son los que verdaderamente deben apoyar al tratamiento penitenciario, porque ellos son los que sacan a los privados de libertad a los talleres, al policlínico. Entonces, si no hay un personal adecuado, ¿no es cierto?, que tenga firme convicción en su trabajo, también se puede dañar la gestión penitenciaria. Por ello, nosotros en este gobierno nacional le hemos apostado al personal de seguridad penitenciaria, hemos creado la carrera de seguridad penitenciaria, la tecnicatura. Hoy por hoy, los nuevos agentes penitenciarios están estudiando para tener una carrera y un escalafón que les permita tener estabilidad laboral y que les permita realizar con verdadera capacitación su trabajo, un trabajo que es complicado. Claro, esto es importante porque hace algunos años también se descubrió algunas irregularidades de ciertos guardias o ciertas personas que trabajan en la penitenciaría o en los diferentes centros de rehabilitación y que obviamente sufrieron sanciones. Sí, por supuesto, estamos en constante proceso de depuración, eso es importante, no se puede dejar de hacer. Las personas que están vinculadas al sistema penitenciario realizan un trabajo sumamente complicado. Estar trabajando con las personas que han cometido delito puede resultar complejo y para ello hay que tener compromiso y convicción. Por eso, como les decía, los procesos de autodepuración son constantes, los procesos de formación son indispensables para lograr que las personas que se queden en el sistema estén debidamente capacitadas, pero también motivadas laboralmente, económicamente, para realizar de buena manera su trabajo. Hoy por hoy tenemos una carrera de una tecnicatura en seguridad penitenciaria y estamos impulsando el nuevo código de entidades de seguridad para que los agentes penitenciarios también puedan ascender en su carrera. Es decir, la persona que hoy entra de agente penitenciario y está en una de las puertas
del centro, mañana pasado, después de los años y de ir escalando en su carrera, pueda ser el director del centro, porque esa experiencia dentro del sistema le permite luego dirigir un centro. ¿Y este código en qué estado, en qué instancia se encuentra? Está tratándose en la Asamblea. Está tratándose en la Asamblea. Esperamos que podamos, antes de terminar nuestro mandato, poder contar con este nuevo código. Confiamos que así será. Comenzó ya la instalación también de los brazaletes a las personas privadas de libertad. ¿Cómo está esta experiencia? ¿Cómo se ha llevado en estos días? Esta es una innovación no solamente en materia tecnológica, sino sobre todo en materia de rehabilitación. Las personas que cometen una infracción no podemos garantizar que se van a rehabilitar solamente entrando a las cárceles. La rehabilitación no se garantiza a través de los centros penitenciarios. A veces es contraproducente. Cuando se trata de delitos menores, cuando se trata de una infracción que se comete por primera vez, cuando se trata de un delito culposo como un accidente de tránsito donde no haya como víctima la muerte de una persona, esa persona se puede rehabilitar a través de un dispositivo electrónico, a través de un brazalete que le permite seguir realizando sus actividades sin necesidad de entrar a un centro. Esto es... ¿Cómo funciona este brazalete, este dispositivo? Hoy por hoy en Ecuador ya entró en funcionamiento el sistema de vigilancia electrónica. Tenemos cerca de 50 privados de libertad, ya personas privadas de libertad que han salido de los centros con los dispositivos. La idea es que justamente, tal y como lo establece el Código Integral Penal, estos dispositivos puedan ser utilizados, por ejemplo, para garantizar la presencia del procesado al juicio. Entonces, si una persona está siendo investigada por el cometimiento de un delito leve, menor, no hace falta que esté privado de libertad para asegurar que se va a presentar al juicio, sino que con este brazalete electrónico controlamos, ¿no es cierto? Se establece una geocerca, lo define el juez, por ejemplo, que vaya de su casa al trabajo o que tenga libre movilidad, pero que no pueda salir del país, por ejemplo, que no pueda salir de la ciudad donde reside. Y de esa forma... Tiene algunos limitantes. Claro, siempre se establece una geocerca. El juez decide cuál es la geocerca que limita su movilidad. Puede ser que vaya a la casa, que vaya de su casa al trabajo, el supermercado, la iglesia, las actividades cotidianas, o que tenga libre movilidad pero que no salga de su ciudad, o que se amplíe aún más y no salga del país. Eso lo establece, como lo digo, un juez y permite que la persona se reinserte, sobre todo, que no pierda su libertad y que pueda probar su inocencia, porque aquí vivimos en un país de presunción de inocencia, con el dispositivo, sin estar privado de libertad. Como le digo, hay casos en los que la cárcel no garantiza la rehabilitación. ¿Cómo se hace el monitoreo para estas personas, para estas 50 personas, que entiendo yo es un plan piloto para ver cómo funciona más adelante? A ver, hay 50 personas ya con orden judicial que hemos instalado los dispositivos, pero ya en el Ecuador, en stock, tenemos 400 dispositivos disponibles y este 1 de mayo completaremos los 4.000. Es decir, que los jueces a nivel nacional, hoy por hoy, pueden ya disponer el uso del dispositivo con todo el número de los brazaletes que tenemos ya a disposición del sistema de justicia. ¿Y el universo para estas personas que cometen delitos leves, cuáles más o menos? Como decía, son 4.000 dispositivos, 4.000 tobilleras. Hemos escogido las tobilleras porque pensábamos que el brazalete podría ser discriminatorio, se ve, es mucho más fácil detectar. La tobillera se puede tapar, ¿no es cierto? Y la persona puede seguir haciendo su vida sin mayor inconveniente. Además, hay otro tipo de dispositivo que se utiliza para arresto domiciliario. Cuando los jueces disponen como medida cautelar el arresto domiciliario, este dispositivo, que también tiene una radio base en el domicilio, asegura que esa persona no salga de su inmueble. Hay los otros dispositivos que también permiten proteger a las víctimas y los testigos. Tiene la tobillera para el agresor y un sistema tipo Viper para la víctima, de tal forma que cuando se llegan a juntar se genera una alerta para inmediatamente garantizar la seguridad de la víctima. Todo esto ya está en funcionamiento y, como digo, a disposición del sistema de justicia para que los jueces puedan seguir disponiendo su utilización. Hoy por hoy, cerca de 50 jueces ya han dispuesto el uso de estos dispositivos y estas personas han salido ya de los centros penitenciarios, un grupo, y otro grupo, en cambio, que han sido detenidos en flagrancia, no han ingresado a los centros y estamos asegurando su presencia al juicio con el dispositivo. ¿Cómo es el centro de monitoreo? ¿Cómo es la vigilancia para estas personas? Aquí hemos decidido
garantizar la eficiencia de los recursos en los que ya ha invertido el Estado ecuatoriano, y por ello hemos decidido instalar el sistema de monitoreo en el ECU 911, donde ya tenemos una plataforma de monitoreo integral. Entonces ahí se han instalado todos los equipos del sistema de monitoreo de brazaletes electrónicos. Ahí está trabajando nuestro equipo. Vamos a tener 3 bases, por así decirlo, una Quito, Guayaquil y Cuenca, que servirá para monitorear todos los dispositivos a nivel nacional que se instalen en todo el Ecuador. En el tema de la violencia intrafamiliar y de género, ¿cómo ha avanzado la justicia en el Ecuador? Mire, antes de nuestro gobierno, 12 años pasaron sin que ningún gobierno de turno haya hecho nada, emitido ninguna política ni ninguna ley en favor de la igualdad y en favor de la erradicación de la violencia de género. Tuvo que llegar el gobierno de la Revolución Ciudadana para que con el presidente Rafael Correa se cree en el 2008, el plan para la erradicación de la violencia de género, donde confluimos varias instituciones y hemos también tenido importantes avances, como por ejemplo el mismo hecho de haber logrado tipificar el femicidio en el COIP, el hecho de poder tener jueces capacitados específicamente para violencia intrafamiliar, jueces de familia, que ya también están en todos los cantones del país, este hecho de poder tener los dispositivos de protección a víctimas, y así algunos otros avances. Por ejemplo, en el ámbito de salud hemos logrado que existan salas de primera atención cuando se detectan este tipo de violencia a través de la Policía Nacional, una policía capacitada, mucho más comunitaria, que está justamente especializada en atender ese tipo de hechos, que antes eran los primeros casos que la misma policía no iba a ver. Cuando se hacía una de estas denuncias, eran los casos que los policías no le daban importancia porque pensaban que era un tema de alcoba. Y no lo es. La violencia intrafamiliar puede llegar a cobrar la vida de las víctimas, como ya ha pasado. Tenemos en este momento algunos casos reportados de femicidio donde el plan está dando seguimiento para evitar impunidad y sobre todo para garantizar la prevención de este tipo de casos. Estamos justamente trabajando para lograr que no existan más femicidios, pero eso no solamente lo podemos hacer desde el Estado. El erradicar la violencia contra la mujer, el erradicar la violencia intrafamiliar es una obligación de todos y todas, desde nuestras casas, en nuestros hogares, eliminar los patrones socioculturales que nos dicen que las mujeres debemos hacer esto y los hombres lo otro. No solamente se puede erradicar a través de un decreto, es necesario que todos como ecuatorianos y como ecuatorianas trabajemos con los más pequeños. Hay estudios que demuestran que las nuevas generaciones, y esto es un tema que nos alienta y nos motiva, ya no ven como, ya para ellos no existe la discriminación por sexo, por ser hombre o mujer. Y eso es importante porque nos da a notar que efectivamente hemos logrado trabajar con las nuevas generaciones. En nuestra generación todavía existe y en las generaciones anteriores igual, y debemos seguir trabajando, como le decía, con los más pequeños. Lograr que se entienda que hombres y mujeres somos iguales y que tenemos iguales capacidades y que podemos acceder en equidad de derechos a los mismos derechos entre hombres y mujeres. Ministra, en líneas generales, justamente el presidente de la Corte Interamericana dijo en este espacio que la justicia ecuatoriana es una de las que mayores avances ha tenido en el mundo. Este concepto puede ser el generalizado para que justamente ahora se lleva a cabo este evento internacional con la asistencia de muchos ministros de Iberoamérica. Sin duda, como le digo, lo que pasa en el sistema de justicia no es una coincidencia, al igual que en justicia en otros ámbitos del Ecuador hoy es referente. Los países hermanos nos están viendo justamente con otros ojos, nos ven ya como una experiencia donde pueden aprendernos nuestras buenas prácticas, y por eso el proceso de cooperación se ha fomentado tanto con el Ecuador. Hace pocos meses, del mes de diciembre, la misma CONJIP, la Conferencia de Ministerios de Justicia, nombró por primera vez a un presidente de la República como el presidente iberoamericano de la transformación de la justicia. Le entregaron al presidente Rafael Correa la orden justamente de la transformación judicial. Eso es muy importante, es un reconocimiento al trabajo que se ha hecho y que acuérdese usted, inició con la consulta popular. Esto fue un mandato
de la gente en general que demandaba un nuevo sistema de justicia en nuestro país. Es decir, el resultado ha sido óptimo. Sí, sin duda hay nuevos retos, hay retos que hay que afrontar, pero no podemos negar que el Ecuador hoy vive una nueva era en justicia también. Ministra, muchas gracias por atendernos. Gracias por la entrevista. Muy gentil, hemos conversado con la ministra Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, haciendo una evaluación del evento internacional que se lleva a cabo en el Ecuador y, por supuesto, de la gestión en esta materia que tiene el gobierno de la Revolución Ciudadana en estos 10 años. En la primera instancia conversamos también con la Secretaria Nacional de Planificación, Sandra Naranjo, respecto a este proceso de transición. Como siempre, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.